Estamos en agosto, pero en muchos municipios afectados por la Dana están en estos momentos trabajando todavía para la reconstrucción. En octubre se cumplirá un año de la tragedia, pero las heridas son visibles todavía y preocupa en qué estado estarán las infraestructuras de cara al otoño y a las previsibles lluvias que vendrán tras el verano. Utiel es el municipio en el que empezó todo. La lluvia desde primera hora de la mañana provocó a mediodía gravísimas inundaciones que destrozaron completamente una zona del municipio, arrasaron con los campos y todo lo que encontraron a su paso. En el restaurante de Juanjo Gómez estaba todo preparado para la hora de comer, a pesar de la alerta roja y de que se habían suspendido las clases. Sí, a ver, nosotros realmente estábamos preparados para dar comidas. O sea, porque realmente nosotros cuando nos arranca Ventanales era la 1:20, porque las cámaras de seguridad, si no hubiera sido por eso no lo sabríamos. Entonces cuando nos arranca Ventanales, que precisamente este lo arrancó, fue a la 1:20. Y eso se grabó solo, pero luego sí que ya en torno a las 2 y algo, que nosotros fuimos pioneros hasta en la riada, porque fue demasiado pronto. O sea, el resto de Utiel se inundó un poco más tarde, pero empezó por aquí. Allí se desplazó la UME y allí vimos los primeros rescates de gente que estaba subida en los techos de sus casas y con el agua a punto de llevárselos por delante. Rosalía Arenas estaba en casa de su madre con su hija de tan solo 2 años y medio. Vio cómo llegaba el agua de la Rambla y el río no era capaz de asumir tal cantidad. Eso fue a la 1, dice. A las 2 ya empezó a crecer de tal manera la inundación que fue rescatada desde su balcón por un vecino con una barca de pesca. Y a la 1, cuando yo me asomé a ver el río, mi hija y yo salimos en barca. Era muy difícil que entrar, o sea, costó mucho que vinieran los efectivos de la UME porque la carretera estaba muy mal y luego aparte una vez llegaron eran muy complicadas las labores de rescate. Sí que el helicóptero estuvo haciendo rescates puntuales, pero porque eran personas que ya estaban en estado súper crítico. Y una barca de un chico que es pescador de aquí, que es militar de la UME, pero que estaba de vacaciones, pues se lanzó y dijo, voy a ayudar todo lo que pueda, junto con otros voluntarios, gente de Utiel, y estuvieron sacando a mucha gente, como a mí y a mi hija, hasta que la barca se fue a la deriva. Situaciones extremas y después días y semanas de trabajo para limpiar todo e intentar volver a la actividad. Primero lo urgente, después lo importante, nos decían nuestros protagonistas en Utiel. Pero algo en lo que coinciden muchos de nuestros protagonistas es que tras los primeros meses de shock y trabajo incesante llegaron los problemas de salud mental. Me he metido en el rol de yo tengo que llevar a esta gente, pero luego pienso, llevo un mes tocado. Porque al final es como de, vale, sí, yo os tiro del equipo, tal, el equipo está de puta madre, pero ha llegado un punto que he dicho, pero es que yo no puedo más. O sea, es que estoy hecho. Y es verdad que llevo un mes complicado. Ya ha sido a raíz de, ya está todo en el sitio, ya lo tenemos todo hecho, vale, pero igual aquí se ha desordenado algo. Sí, o sea, ha sido bajar un poco el ritmo y se ha desordenado todo. Porque las experiencias vividas pasan factura. Hay sonidos, olores, situaciones que no se van de la cabeza, tal y como nos contaban Paula Nuévalos y Rosalía Arenas. El ruido del agua era atronador. O sea, qué fuerza. O sea, no te lo imaginas hasta que no lo vives, cómo cae y cómo corre tanto. O sea, que tú pones un pie aquí, es que se te iba el pie. O sea, era increíble. Yo no sé, la gente que se metió a rescatar, la verdad es que creo que se merecen un monumento porque es que es inimaginable cómo estaba eso. O sea... Y el olor a mí es algo que tampoco se me olvida y que no se percibe en las imágenes, ¿no? Porque las imágenes te enseñan el caos visual, la destrucción, el desorden, pero el olor de ese momento, oler el agua fría, húmeda, con ese barro, ese lodo tan profundo, ¿no? Que viene de allá arriba, y el olor a gasoil que había, porque había un olor horrible a gasoil de todas las calderas, de coches, era como un olor muy apocalíptico, ¿sabes? Los truenos, la lluvia, el helicóptero, ¿sabes? Eran momentos que decías, ¿dónde estoy? ¿Sabes? ¿Estoy en mi casa o estoy en una película de miedo? Meses más tarde, en mayo, estuvimos en la comarca de Los Serranos, en Pedralba concretamente, y hablamos con 3 vecinos cuyas casas y negocios inundaron completamente. Encarna Andrés, María Jesús Porter y Gonzalo Serigó. Habían pasado 7 meses y todavía no habían podido volver a sus casas. La humedad estaba todavía bien presente y no podían hacer nada hasta que no secase. En este municipio de la Serranía, la calle Acequia fue de las más afectadas. Casas en plantas bajas y muy antiguas donde algunos propietarios no tenían contratado seguro del hogar. Porter y Serigó nos explicaron que muchos ya no volverían, unos por no poder pagar la reforma, otros por miedo. Todavía está secándose. Han venido a picar un poco las paredes,
Pero ahora cara al buen tiempo me imagino que van a dejar secar un poco más. Lo tenemos abierto día y noche, ¿eh? Desde el 29 de octubre está toda la casa abierta día y noche. Por un lado, dejar que pase tiempo para que todo seque, para poder empezar a construir y a obrar. Y luego hay mucha gente que directamente tiene miedo de volver a construir, a volver a habitar esas viviendas. Eso en cuanto a las casas, pero tanto en Utiel como en Pedralba los daños en el entorno también son visibles meses después. En el caso de Pedralba, su principal atractivo turístico y punto de encuentro para los vecinos del municipio era la zona del baño del Parque Natural del Turia, pero nos contaba su alcalde, Andoni León, que la Dana les había dejado literalmente sin parque natural. Era el principal atractivo turístico, ahora podemos decir que no tenemos Parque Natural del Turia. ¿No existe? No, está completamente arrasado todo lo que tenemos detrás. Este es el acceso principal al parque y ahora lo que tenemos es, tras la limpieza, montones de leña y todavía montones de barro y cañas y toda la porquería del arrastre que queda por recoger. Eso en Pedralba. En Utiel, los daños a los viñedos y demás cultivos en secano dejaron un impacto económico que los agricultores no podían asumir. Paula Nuevalos lamentaba que cuando habían pasado 3 meses de la Dana, el campo seguía siendo el gran olvidado. Que las tierras suelen ser los grandes olvidados de un poco de la agricultura en general, o el sector primario siempre es como el gran olvidado de todos los juegos. O sea, al final nosotros tenemos un campo que está inservible, o ahora, bueno, lo hemos intentado ir recuperando poco a poco, pero hay zonas en las que no podemos acceder porque los caminos aún están en mal estado. Dentro de las parcelas hay unos regueros que pollo de alta, falta muchísima tierra, no hay maquinaria y hay zonas en las que es que ni hemos podido entrar con la maquinaria porque están encharcadas todavía. Esto es solo un breve resumen de todo lo que nos han contado los afectados en el podcast Valencia 2025 Renacer tras la Dana, que pueden escuchar y también ver en nuestra web radiovalencia.es y a través de las principales plataformas de audio y vídeo. Un recorrido que seguiremos todos los viernes y hasta final de 2025 porque nuestro objetivo sigue siendo cumplir lo que nos han pedido, que no les olvidemos. Valencia 2025 Renacer tras la Dana. Dirección Jessica Crespo. Vídeo y edición Santi Botella. Patrocina Balearia y Caixa Popular.